no me gustaba la vida que yo tenía hasta ese momento, porque yo simplemente pensaba y decía, ay, ojalá la pandemia dure como que muchos meses, porque yo no quiero regresar a mi trabajo, no quiero regresar a mi vida normal. Y me di cuenta que realmente no era feliz, o sea, que yo no era feliz y yo no quería lo que estaba viviendo. Para poder definir cuáles son tus sueños, antes tienes que saber quién eres. Bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Jackie Y yo soy Fanny. y Fanny. El día de hoy vamos a hablar de cómo saber quién eres. Muy interesante pregunta, Mariana. Muy básica, todos creeríamos, pero la verdad es que está muy compleja y muy complicada. Exacto, es una pregunta que honestamente si tú la escuchas es muy simple de contestar y muy intuitiva, pero a ver, ¿qué es lo que estamos contestando? Regresémonos un poquito hacia la pandemia para entender más o menos de dónde sale este tema y de dónde sale esta problemática, al menos en mi situación. Durante la pandemia como que llegó un punto en el que en el trabajo no me iba muy bien, así que necesitaba que me fuera mejor. Y lo que hice fue buscar cursos para como que irme capacitando, que las cosas se me hicieran más fáciles, como básicamente cómo vender más, pues. Y llegué a un Ok. curso en donde para entrar, obviamente pasas por una serie, por una entrevista, por así decirlo. Y en esa entrevista, perdón, me preguntaron, pues, ¿tú qué quieres? ¿Cuál es tu futuro? ¿Cómo ves tu futuro? Literalmente, ¿quién eres? ¿Qué te gusta? Y son preguntas que, como bien lo dijimos, son muy, muy básicas, pero que en ese entonces yo no podía resolver por mí misma. ¿Cómo te ves hacia el futuro? ¿Quién eres? No las podía responder. Y eso fue lo que me obligó, básicamente, a darme el tiempo para conocerme. Ok. Pregunta, Mariana, ¿nunca, o sea, hasta antes de ese momento, te habías hecho esta pregunta de quién soy, qué quiero, todo esto? Conscientemente creo que nunca la había hecho. Lo único que sí me había tocado es como que me costaba mucho hacer amigos cuando estaba chiquita y en lugar Ok. yo de pues irme o voltearme hacia lo que me gusta, hacia cosas que me hacen más feliz y como que hacer conexiones en esos territorios, pues trataba como que de agradarle a todos. Y por eso, entre comillas, podía decir que tenía muchos amigos, pero no me detenía a pensar, pues a conocerme más. O sea, para mí era como de, Claro. bueno, es que de esta forma le puedo caer bien a esta persona. Claro, estabas intentando como que ser alguien más, ¿no? Ujú. Ok, y creo que es muy normal el no saber quiénes somos y aunque te digo, pareciera súper básico, pero creo que la mayor parte de nosotros, hasta muy, cuando ya empezamos a crecer o cuando ya somos como que más conscientes de quiénes somos y de qué hacemos en esta vida, es cuando empezamos a hacernos este tipo de preguntas. En mi caso, fue algo pues un poco diferente, también fue en pandemia, curiosamente después de ciertas semanas que ya estábamos sin hacer nada, pues como que ya pasaba mucho tiempo sola en mi casa, estaba encerrada. Y después de esos días que estuve sola, como que empecé a darme cuenta que no me gustaba la vida que yo tenía hasta ese momento, porque yo simplemente pensaba y decía, ay, ojalá la pandemia dure como que muchos meses, porque yo no quiero regresar a mi trabajo, no quiero regresar a mi vida normal. Y me di cuenta que realmente no era feliz, o sea, que yo no era feliz y yo no quería lo que estaba viviendo. Y obviamente pasé por un proceso de frustración y demás, pero ahí fue donde empecé a preguntarme a mí misma y dije, ok, si no me gusta la vida que quiero, entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que sí querría? Y no sabía, tampoco sabía. Y entonces también ahí fue donde empecé como que a preguntarme, ok, entonces, a ver, ¿qué quiero? Bueno, pero para saber qué quiero, ¿quién soy? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que me importa? Todo ese tipo de cuestiones. Y así fue como que empecé igual a dedicarle tiempo a conocerme un poco más. Pero que lo que me llama mucho la atención es qué interesante es, en tu caso, tú te hiciste las propias preguntas a ti misma, porque llegaste a una situación en la que, a ver, o sea, ¿qué está sucediendo? Pues como que fue más intuitivo. En mi caso, tuvo que llegar un tercero a hacerme las preguntas para que yo me pudiera dar cuenta que no sabía las respuestas. Claro, sí, y es que yo creo que depende de cada quien, cada persona va teniendo un proceso diferente y también creo que tiene que ver mucho con la confianza que tú te tienes a ti mismo, con qué tan frecuente estás acostumbrado a platicar contigo mismo, qué tan abierto eres hacia ti, hacia escucharte, porque también sabemos que hay mucha gente que no le gusta estar como que en esos momentos solo o no tiende a no escuchar sus propios pensamientos y entonces todo esto
pues va dificultando todo este proceso, porque si jamás has platicado contigo, si jamás te has escuchado, si jamás has como que puesto a pensar cómo piensas, pues es muy difícil como que pasar por este proceso y puede ser al inicio muy intimidante incluso el hablar contigo mismo y el escucharte. Claro, y muchas veces podrán decir, es que creo que es normal estar tú solo, pero ok, ¿qué tan normal es estar tú solo enfocado en ti? Ajá. Cuando yo estaba sola, pues en el teléfono o en la computadora o series o películas, o sea, siempre había algo que mantenía mi atención ocupada. Así que cuando ya no hay nada, o más bien en mi caso, cuando alguien ya te fuerza a ponerte a reflexionar, dices, ay, ¿por qué no había hecho antes? Y también el hecho de que no hay nadie que te diga estas preguntas se contestan de esta forma. Porque si yo te pregunto, Fanny, ¿quién eres? Lo más seguro es que me cuentes tu nombre. Sí, cada quien va a decir una versión completamente diferente y va a tener una percepción súper diferente de quién eres, ¿no? Algo muy, que recientemente encontré, estaba revisando TikTok, ya sabes, perdiendo un poco el tiempo, y encontré un video muy interesante de una chava que estaba haciendo y decía, ¿te da miedo tener una vida mediocre, pero no sabes cómo no tenerla? Y empecé a leer como muchos comentarios, empezaban a hablar de que son personas que o sea, que tienen la sensación de que vinieron al mundo para algo especial, para algo más grande, que quieren tener una vida extraordinaria, algo, están luchando por tener algo más. Pero para tener esa vida extraordinaria, pues necesitas tener un plan, necesitas tener sueños, metas, etcétera. Y acá en los comentarios algo muy curioso que yo vi es que muchísima gente ponía, ¿qué es peor? ¿Saber perfectamente qué es lo que quieres o ni siquiera saber qué es lo que quieres? Ni... Y había muchísima gente que realmente no tenía como que esa idea de para dónde ir, ni qué buscar, ni qué eran quienes eran. O sea, realmente me di cuenta que hay muchísima gente que hemos pasado por este camino de estar perdidos, de no saber quiénes somos, de no saber qué queremos, por dónde ir, cómo empezar siquiera. Es más común de lo que podríamos pensar, María. Sí, de verdad que sí. Y te juro que me describiste mi yo de hace unos 2, 3 años atrás. Honestamente era yo. Sentía que yo estaba aquí por un propósito muy grande y que mi realidad no era ese propósito. O sea, tenía la sensación, pero no podía darle palabras o no sabía cómo empezarme a moverme hacia esa sensación. Hasta que, claro, empecé por todo este proceso. Sí, y eso es algo muy importante que nos gustaría como recalcar, porque creo que muchos de nosotros hemos estado en ese punto en el que decimos, es que yo quiero una vida mejor, quiero una vida más grande, no quiero una vida normal, quiero algo extraordinario, algo increíble, pero ¿cómo empiezo? Claro. Y esa es parte de la respuesta. El primer paso es conocerte mejor. Otra cosa, otra cuestión es que la verdad pasamos muchísimo tiempo de nuestra vida intentando conocer a otras personas, amigos, pareja, etcétera, y realmente no le damos el tiempo suficiente a conocernos a nosotros mismos. Como decías al inicio, algo muy curioso es que cuando nos preguntan quién eres, normalmente lo primero que se nos viene a la mente es, ah, ok, soy Fanny, soy de tal lugar, mi papá es tal, soy ingeniera, ok, pero ¿quién eres? Y ahí es donde viene la cuestión. Sabemos que este ejercicio puede llegar a ser muy complejo, como dijimos, para las personas que no tengan pues la costumbre, que jamás se hayan puesto a preguntar. Entonces, vamos a pasar con ciertas técnicas y herramientas que les pueden ayudar a conocerse mejor y a descubrirse, pero las vamos a hacer por niveles. Vamos a hablar del primer nivel, que es lo más fácil, que es lo primero que tienes que hacer, que no lleva tanto esfuerzo. El segundo nivel, que es un nivel medio, donde ya requiere más introspección, requiere un trabajo más fuerte de ti mismo. Y el tercer nivel, que requiere un trabajo de introspección por tu parte y también de la mano con un experto. Algo que queremos mencionar es que hay muchas formas de hacer esto. No porque nosotros lo digamos significa que es la única forma de hacerlo. Algo que sí quiero recalcar es que no es fácil, no de la noche a la mañana porque hagas esto, ya sabes quién eres. Es un proceso, es un trabajo que va a llevar tiempo y va a llevar esfuerzo. Así es, y también, como bien lo dices, Mariana, creo que depende de cada quien qué técnica le puede servir mejor o con cuál se siente más cómodo. También, pues la experiencia que lleve, el nivel que lleve también de avance, porque hay personas que ya llevan cierto tiempo conociéndose, introspeccionando, y pues que ciertas técnicas se van a hacer muy fácil, otras más complicadas.
Y también, como bien lo dices, Mariana, no es un proceso rápido. Realmente el conocerte es un proceso que lleva toda la vida realmente, porque nunca dejamos de cambiar, nunca dejamos de crecer. Por más que tú te conozcas a la perfección el día de hoy, en un año, en 2 años, vas a ser una persona completamente diferente. Por eso, en general, es importante siempre estar, pues, conociéndonos. Claro, y no sé si alguna vez, Fanny, has escuchado que dicen que jamás terminas de conocer a una persona o a tu pareja, ¿no? Lo típico. Pero jamás dicen que hasta cierto punto no te terminas de conocer a ti misma. Y aplica igual para Ujú. las otras personas y también para ti mismo. Sí, pero bueno, Fanny, vamos a empezar con el primer nivel. Pues este primer nivel, como les mencionamos, es el nivel más básico. Realmente, si nunca te has hecho como este tipo de preguntas, te pueden funcionar estas técnicas. Una de las primeras técnicas, si es que nunca has hecho nada, y que es muy difícil como empezar a platicar contigo, empezar a ver todo ese tipo de cuestiones, es acércate con personas de confianza que te conozcan bien. Por ejemplo, puede ser tu familia, tus amigos, tu pareja incluso. Y para este ejercicio lo importante es que les preguntes quién creen que tú eres, cómo te ven, cuáles son al menos 3 características importantes de tu persona, cómo te definirían. Toda esta información que tú vayas recopilando únicamente es para precisamente para que tú la guardes en cierto lugar o la escribas de preferencia y ya que la tengas recopilada en algún lugar, obsérvala. Ve qué fue lo que comentó cada persona y también observa qué fue lo que dijeron en común, porque esto te va a empezar a ayudarte a dar una idea de qué es lo que ellos ven en ti, cuál es la imagen que das hacia el mundo, en general, cuáles son como que tus características que ellos realmente van coincidiendo que tienes, y es una forma de como de empezar a definirte, ¿no? Obviamente, esta base pues es muy general, porque te estás definiendo basado en lo que los demás ven. Pero si nunca has empezado a hacer este ejercicio, es un buen inicio. Otra de las técnicas es empezar con ciertas preguntas. Ahorita se las voy a comentar, pero realmente estas preguntas que les voy a hacer, es importante que las respondan con sinceridad. No responderlas desde la persona que te gustaría ser o lo que tú crees que está bien, sino responderlas desde lo que tú eres al día de hoy, porque eso te va a ayudar a darte cuenta en qué momento estás de tu vida o en qué lugar estás. Aquí les van estas preguntas, les recomiendo que las escriban, que las vayan respondiendo poco a poco y posterior a que las tengan las respuestas, pues las van a ir analizando. La primera pregunta es, ¿cuáles son los valores que mejor te describen? ¿Qué te da miedo y por qué? ¿Qué es lo que más te gusta de ti como persona? ¿Cuál es tu logro más grande? ¿Cuál es tu recuerdo más preciado? ¿Cuál es tu recuerdo más triste? ¿Qué es más importante para ti? ¿Ser muy feliz o tener mucho dinero? ¿Qué cualidades valoras más en otras personas? Por ejemplo, la sinceridad, lealtad, amabilidad. ¿Te has decepcionado de ti mismo? ¿Por qué? La otra pregunta, ¿cuándo te has sentido orgulloso de ti? ¿Cuál es tu sueño más grande? ¿Cuál crees que es tu propósito en la vida? Si no tienes la respuesta, no importa. ¿Qué lecciones has aprendido hasta ahora en tu vida? ¿Qué es peor, fallar o no intentarlo? Si pudieras cambiar solo una cosa en tu vida, ¿cuál sería esa cosa que decidirías cambiar? ¿Qué consejo le darías a un niño? Solo es uno. Ahora mismo en tu vida, ¿estás haciendo lo que quieres o te estás conformando? ¿Qué es aquello que te gustaría hacer que aún no has hecho y qué es lo que te detiene? ¿Cuál es la cosa que te hace más feliz? Si la vida se acabara mañana, ¿qué harías? ¿En qué momento de tu vida te has sentido más vivo? ¿Y quién es la persona que más amas en el mundo? Este tipo de preguntas realmente, como les digo, son pues muy básicas hasta cierto punto, pues fáciles de contestar. Por ejemplo, el de quién amas en este mundo, tu mamá, tu perrito, tus amigos, no sé. Si se dan cuenta, este tipo de preguntas, ya cuando las tengas y las empieces a responder, te van a ayudarte a darte cuenta a qué le das más valor, a qué le das más importancia, qué es importante para ti, qué es lo que buscas, eh, no sé, a qué cosas te dan miedo, por ejemplo, qué cosas son las que más te hacen feliz, lo que disfrutas.
te da información valiosa sobre ti mismo que quizá nunca te habías preguntado. Por eso es importante que traten de responderlo con la mayor sinceridad posible, que estén en un momento tranquilos donde realmente puedan como que extenderse, puedan pues escucharse. Y otra recomendación, en uno de los artículos que buscaba, decía, cuando te hagas este tipo de preguntas, háztelas en tercera persona. No digas, yo, ¿quién soy? Di, en mi caso, Fanny, ¿quién es? A Fanny, ¿quién es la persona más importante en el mundo para Fanny? ¿Qué es lo que más valora Fanny? ¿Qué es lo que más le da miedo a Fanny? ¿Por qué es importante hacerlo en tercera persona? Porque a nivel neurológico sucede algo en nuestro cerebro que realmente cuando tú platicas en tercera persona y de esta forma, es más fácil sincerarte contigo mismo y es más fácil dar información, es como si estuvieras platicando con alguien más. E incluso si quieren como que darle mucho más valor a este ejercicio, háganlo frente al espejo, o sea, respondan esas preguntas viéndose a sí mismos al espejo para que puedan como que literalmente platicar con ustedes mismos. Si se les llega a dificultar esta técnica, les puede ayudar un poco mejor. Claro, y preguntas relativamente sencillas, pero que al menos yo, en el momento en el que empecé, eran preguntas que no tenía respuesta. Realmente, si jamás has empezado, son preguntas que normalmente no te haces Mm. o pues no, como que no te llegas a preguntar. Y como bien decías, quizás son preguntas que se las haces a cualquier persona, cuando empiezas a conocer a alguien, cuando empiezas incluso a salir con alguien, pero a ti mismo no te las haces. Otra herramienta que les puede ayudar es un diario. Pues, muchas veces hemos dicho que lo valioso que es escribir, pero esta herramienta del diario realmente lo que te va a ayudar a hacer es el escucharte, el ver cómo piensas, cuáles son tus emociones. Aquí lo importante es quizás hacer el ejercicio unas semanas o un mes para que posterior a este tiempo tú puedas regresar y puedas ver, ok, en mi día, ¿qué fue lo importante para mí? ¿Qué es lo que yo valoro? ¿Qué es lo que yo considero relevante de ese día? ¿Cuáles son las emociones recurrentes en mí? Es una forma de incluso escucharte a ti mismo, de ver cómo escribes, cómo piensas, cómo te expresas. Entonces, también es una herramienta, pues, muy valiosa si quieren empezar a conocerse. Otra herramienta es una línea del tiempo. Para la línea del tiempo, básicamente lo que necesitan es en una hoja, hacen una línea y empiezan a marcar 10 eventos desde donde ustedes están hacia atrás que hayan sido importantes o relevantes. Pueden ser cualquier tipo de eventos, tu nacimiento, algún cumpleaños, realmente cosas que tú recuerdes, pero que tú sientas que fueron eventos importantes en tu vida. Y también tienes que anotar 5 eventos hacia el futuro, obviamente que no han pasado, pero que tú deseas que sucedan. Pueden ser boda, bueno, o sea, casarte, tener una familia o quizá lograr cierto trabajo, un viaje, lo que tú quieras. ¿Por qué es importante este ejercicio? Porque cuando tú anotas tus 10 eventos que sucedieron en el pasado, puedes darte cuenta qué fue aquello muy relevante en tu vida que te marcó, que te dejó una marca y que pudo haber hecho un cambio en tu vida o pudo haber marcado ciertos pensamientos o ciertas filosofías en tu vida. Y hacia el futuro, el escribir estas 5 cosas que tú quieres que te pasen, pues te ayuda a darte cuenta cuáles son esas cosas que realmente valoras o que son tú como que tus sueños o tus anhelos hacia el futuro. Esas son estas principales 4 herramientas. Si nunca has empezado cualquiera de estas, te puede funcionar. Puedes hacerlas todas o puedes solamente hacer la que más te llame la atención y en un futuro, pues, irlas mezclando. Para las personas que nunca han hecho como este tipo de ejercicios, pues les pueden ayudar mucho. Claro. Ese fue el nivel número 1. Vamos al nivel número 2. Les voy a leer una lista de preguntas y más o menos cómo va. Bueno, número 1. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Qué tipo de personas son las que te gusta estar alrededor? Número 2. ¿Cuáles son tus valores? ¿Qué valoras más que otras cosas? Por ejemplo, yo valoro libertad más que la lealtad, eso es un ejemplo, no sé, valoro más el amor que la amistad, no lo sé. Suelen ser cosas que tú crees y lo más seguro es que inconscientemente las haces, así que tienes que estar muy consciente en tu día a día lo que haces. Otra cosa es cómo respondes a emociones muy fuertes, por ejemplo, estrés, enojo, la efusividad. ¿Qué es lo que causa esas emociones? ¿Por qué las causa? ¿Cómo reaccionas? También empezar a cuidar tu
parte física, caminar más, hacer más ejercicio, sobre todo para oxigenar el cerebro y empezar a cambiar el estado en el que te encuentras. Después, ¿cuál es tu tipo de personalidad? Pueden hacer diferentes tests, hay muchísimas cosas ya en línea. Después, ¿cuáles son tus fortalezas? Ser honesto y poner una lista de cuáles son tus fortalezas, pero ser más que nada objetivo, no ser duro contigo mismo, ser honesto. ¿Cuáles son también tus debilidades? Esas debilidades las puedo vencer o puedo trabajar alrededor de esas debilidades. Y por último, ¿cuál es tu persona ideal? O sea, tú mismo ideal de ti, que es básicamente em, qué es lo que tus decisiones y tus acciones dicen de ti mismo y si eso va alineado con lo que tú crees que eres y con quien tú quieres ser. Son pocas preguntas, pero aquí el nivel de complejidad va un poco más profundo porque aquí ya tienes que darte cuenta tu día a día, tienes que darte cuenta cómo reaccionas. Muchas veces las cosas que hacemos por reacción es o porque ya lo hicimos y llega un punto en el que no nos damos cuenta que lo hacemos o porque de verdad eso es, pues son los valores que nos rigen, por así decirlo. Es el número 2, el nivel medio. Y ahora, para el nivel avanzado, vamos a hablar un poco del trabajo de alguien que se llama Carl Jung, que se dedicó a la parte psicología, psicoterapia, entre otras cosas. Esto ya es un poco más avanzado porque ya necesitas la ayuda de un experto y van a entender por qué. Él dice que primero tienes que empezar dibujando mandalas. A esto me refiero, tú dibujarlos, no ir a la tienda a comprar un libro y colorearlos, no. Tú dibujarlos, colorearlos también, porque ese dibujo va a hablar de ti. Hay diferentes partes del mandala que significan diferentes cosas de tu vida interior y exterior. También entender tus impulsos subconscientes. ¿Cuáles son tus reacciones a momentos en los que tú no controlas, en los momentos en los que conscientemente no controlas tu cuerpo? Por ejemplo, en el anterior, momentos de estrés, momentos de enojo. ¿Qué es lo que los genera? ¿Por qué reaccionas así? Etcétera, etcétera. Después, conocer tus miedos. ¿Cuándo empezaron esos miedos? ¿Qué fue lo que los inició? ¿Qué significa? Esos miedos generan parálisis en ti, o sea, dejas de hacer cosas por estos miedos. ¿Cuál es la reacción de esos miedos en tu vida? También necesitas tomar tiempo para estar sola contigo misma. No sola en el teléfono, no sola en la computadora, no sola en la tele, sola contigo misma, porque muchas veces hay ideas que puedes tener que significan algo para ti. ¿Por qué son significativas? Las has estado evitando. Llega un punto en el que nos hacemos tontos hasta cierto punto, pero el cerebro de plano no podemos hacerlo tonto. La siguiente es entender tus sueños. Subconscientemente, a través de sueños, podemos tener algunas situaciones, unas ideologías o algunas vivencias que se pueden manifestar a través de los sueños. Honestamente, esta a mí literal es como si me tocaran la puerta. Ya saben que me encanta soñar y si no lo saben, bueno, pues a mí me encanta soñar. Y creo que sí es una parte en la que vas a aprender mucho de ti mismo, sobre todo cuáles son los sueños recurrentes, qué es lo que significan para ti, te gustan, no te gustan. Y la última es preguntar a otros sobre ti, cuál es su punto de vista de tu vida, de tus acciones, qué es lo que ellos piensan, pues de ti, básicamente. Y este es el nivel más avanzado. Podemos ver cómo conforme vamos avanzando en los niveles, el nivel de complejidad pues va subiendo, tiene que ver con la conciencia que vas teniendo de ti mismo, o sea, cuando empiezas en este camino de conocerte, vas generando un hábito de autoobservarte. Te vas observando ante ciertas situaciones, ante circunstancias, el cómo actúas, el por qué actúas así, cómo reaccionas ante ciertas cosas, qué vas sintiendo, y eso te va ayudando pues a ir aumentando el nivel de introspección, de conciencia, y te permite avanzar hacia este camino. O sea, obviamente ya el nivel avanzado que mencionas, pues ya es como para una persona que lleva muchísimo trabajo detrás, que ya se conoce pues más o menos, que lleva cierto tiempo y cierta habilidad
para autocuestionarse, para analizarse, pero realmente algo que nos gustaría recalcar es que, como les decíamos, este trabajo pues va a llevar su tiempo. No es cuestión de que respondo preguntas y terminando la pregunta ya voy a saber quién Mm. soy. Requiere tiempo, requiere pues dedicarle el espacio, el momento, tú estar abierta para autoescucharte, para conocerte mejor. Y también entender que no existe un tiempo obligatorio, es decir, no van a durar 3 meses obligatorios o no va a ser una semana, depende de cada quien va a llevar su tiempo, su proceso y es completamente natural ir avanzando poco a poco. Y también algo importante que podría resultar de este ejercicio es darte cuenta que quien eres no es necesariamente la persona que quieres ser. Sí, puede que conforme vayas avanzando en el camino, descubras que la persona quien eres no te gusta tanto, que no es lo que tú creías y que no te está gustando lo que estás descubriendo. Pero fíjate que esa es la belleza de empezar con este trabajo, porque si tú descubres que quién eres no te gusta y no es lo que quieres ser, puedes cambiarlo, porque ya estás descubriendo que no es lo que te gusta. En cambio, si jamás haces este camino de introspección, si jamás te autocuestionas, pues vas a seguir siendo tú, pero simplemente no vas a saber qué eres. Claro, exacto. Y creo que este, como bien lo habíamos dicho, es el inicio de tu camino. Tenemos que admitir que siempre hablamos de conocerte, de la importancia, de que de aquí se empieza, pero no habíamos hecho un video de más o menos cómo empezar a hacerlo. Y es una gran pregunta que nos han hecho, ¿cómo es que empiezo? Y claro, tienen mucha razón. A lo mejor nosotras ya estamos en un punto un poco más avanzados, pero regresando a estas preguntas, hay cosas que a lo mejor no sabemos y hay cosas que necesitamos indagar más. Así que por mucho que sientas que ya vas a mitad del camino, cuando ves hacia atrás, a lo mejor hay algo que te hace falta. Sí, hay pasos que nos pudimos haber saltado y como decimos, realmente jamás terminas de conocerte, o sea, después de determinado tiempo es necesario regresar a las preguntas básicas porque ya cambiaste, ya hubo mucho cambio en ti y necesitas volver a descubrirte. Si te das cuenta de que la persona que eres no es como que quien quieres ser, bueno, entonces, ¿quién es la persona que quieres ser? ¿Cómo podrías contestar estas preguntas desde su punto de vista para saber cómo empezar a cambiar y por dónde ir? Claro, para saber a dónde quieres llegar, primero necesitas saber en dónde estás. Y para eso es este paso, saber quién eres. Y bueno, adicional a todo esto que ya mencionamos, Mariana, fíjate que el poder hacer este ejercicio, más allá de los beneficios del poder empezar en este camino de crecimiento, el poder conocerte mejor te ayuda también a ser una persona mucho más fuerte, segura de ti misma, porque tú ya tienes una conciencia de quién eres. Ya no es tan fácil que venga cualquier persona a decirte qué eres ni qué no eres, porque tú ya lo sabes, tú ya lo estás descubriendo, sabes en qué estás bien, en qué estás mal, en qué fallas, cuáles son tus fortalezas, tus virtudes, cuál ha sido tu historia. Y eso te permite tener una confianza en ti mismo, también te permite ayudarte a valorar, a quererte más, a amarte, a saber lo que mereces realmente en la vida. Entonces, son muchísimos los beneficios que puedes tener, pues conociéndote más realmente. Por eso es muy importante que en algún punto de nuestras vidas empecemos con este camino. También esa inteligencia emocional que te va a dar este tipo de ejercicios es mucho, muy necesaria porque vas a aprender cómo reaccionar ante qué estímulos. Tu yo anterior es capaz de reaccionar de una forma, pero tu yo ya no quiere dejar de hacer eso. Entonces ahora ya reconociste ese patrón en ti, es hora de romper ese patrón. Pero bueno, Fanny, hemos llegado al final de nuestro episodio. Algo que me gustaría decirles, que es un poquito de reto, es que en algún lugar escuché que decían que tu identidad o quién eres es tu zona de confort. Y sí, Mariana, realmente creo que cuando ya empiezas a conocerte es muy fácil quedarnos pues ahí, porque es nuestro lugar seguro, nuestro lugar conocido. Y va a ser muy interesante cómo vamos a ir avanzando pues a lo largo de estos videos precisamente para ir saliendo de nuestra zona de confort, pero para eso necesitamos saber en qué lugar estamos. Claro, así es. Pero bueno, Fanny, ha sido un gusto hablar de esto contigo. Si a ti que nos estás viendo te gusta este video, por favor, dale like al video, Solamente les iba a decir que pusieran en los comentarios en qué nivel están. suscríbete al canal, pero mientras tanto, nos vemos a la próxima. Bye. Bye.